anunciado ya, íbamos a tratar este proyecto de impuesto mínimo a las ganancias de empresas. Hoy en el Congreso hay temas que están en discusión. Obviamente, después de las elecciones vamos a tener el tema del presupuesto nacional y juntamente con eso la revisión de exenciones impositivas. Este es otro tema que nos ha interesado incursionar, dado que se ha presentado ya en los medios y hay distintos aspectos que nos interesa poder destacar. En primer lugar, nosotros, respecto del alcance de este proyecto, decimos que este impuesto a las ganancias mínimas trata de captar la capacidad contributiva de una renta mínima de las empresas. Esa renta mínima es presumida por el legislador en términos absolutos y lo es con abstracción de que esa renta se haya generado. Por lo tanto, no se acepta la posibilidad de una demostración en sentido contrario. Este es un aspecto importante para destacar. Decimos entonces que el nacimiento de la obligación tributaria se sujeta a la presunción de una ganancia mínima, que tiene injerencia entonces en determinados sujetos sin hecho causante alguno. Obviamente, cuando asistimos a este tipo de proyectos, inmediatamente nos viene la necesidad de analizar nuevamente estos principios constitucionales de los impuestos que limitan el poder estatal de la imposición. Y entre estos principios aparece fundamentalmente el principio de legalidad, el principio de reserva legal o los principios vinculados a la capacidad contributiva. Como lo sabemos, esto es en realidad la aptitud de las personas para pagar impuestos por la posesión de una riqueza suficiente. La capacidad económica no se identifica necesariamente, yo agregaría, con la capacidad contributiva. Y en el caso de la titularidad de un patrimonio o de una renta, aptos en calidad y cantidad para hacer frente al pago del impuesto, bueno, estamos justamente ante este principio. El principio de capacidad contributiva también se aplica respecto de los impuestos con fines extrafiscales. Y obviamente decimos nosotros que el exceder la capacidad contributiva nos lleva a la confiscatoriedad y este es uno de los temas importantes para poder analizarlo. Se ha dicho, las autoridades gubernativas han dicho que este impuesto mínimo a las ganancias reconoce su antecedente en el derecho comparado, básicamente el impuesto al mínimo global de OCDE. Como recordamos, hay un acuerdo de 137 países, esto es en el año 2021, que establece determinadas limitaciones pactadas en forma unilateral, el Pilar 2, donde se establece, diríamos, la idea de un escenario en donde las empresas multinacionales que superen la cantidad de 750 millones de euros de ingresos deben pagar el impuesto del 15%. Acá aparecen dos reglas del derecho comparado, las reglas GLOB, con cambios en la legislación interna de cada país, tanto para la casa matriz como para la filial, o la regla STIR, que es la sujeción a impuestos con el 9%, en lo que hace a los intereses, regalías y otros pagos, que requiere cambios en los convenios de doble imposición. ¿Cuál es el objetivo del impuesto mínimo global OCDE? Es proteger la base imponible evitando la erosión o el traslado a países con menor o nula carga a la renta empresaria.
Obviamente, también esto afecta a los regímenes promocionales en países en desarrollo, porque este impuesto del 15% del país fuente intenta, obviamente, tales objetivos. Los efectos de ese impuesto mínimo global de OCDE, nosotros decimos que las jurisdicciones de nula o baja imposición, o sea, los que están inferior al 15%, van a perder esa ventaja fiscal, igual, como decíamos antes, que los regímenes fiscales de promoción de inversiones. Continúa, observamos esto, continúa la tendencia a la baja de imposición de las empresas, que ya en OCDE en el año 2020 está con un promedio del 21% y se limita a la competencia fiscal agresiva entre los países. Según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, los países desarrollados se van a beneficiar más que los que están en desarrollo, y esto motivado por la localización de la mayoría de las empresas multinacionales. Así se ha estimado que para los países desarrollados va a tener un 19% más de recaudación, en cambio, en los países en vías de desarrollo, solo el 2% de recaudación. Estos antecedentes los repasamos muy rápidamente porque, insisto, según las autoridades gubernamentales en nuestro país, este es el antecedente del proyecto que está en discusión en la República Argentina. Y ese impuesto mínimo global tenemos que distinguirlo del impuesto mínimo a las corporaciones de Estados Unidos, que no es lo mismo. En este caso se basa en la ley de reducción de la inflación. Se ha establecido en Estados Unidos un impuesto mínimo del 15% sobre las rentas de las corporaciones sobre la base de estado financiero modificado, diríamos que similar al contable para nuestro país, y en general para grandes empresas, o sea, empresas que promedian los 9.000 millones en ganancias, que según autoridades gubernamentales de Estados Unidos estarían pagando hoy una tasa efectiva del 1,1%. Y además que 55 grandes corporaciones no habrían pagado el impuesto. En Estados Unidos, con esta modificación, la base imponible está dado por el estado financiero ajustado, el APSI, en forma anual, con empresas, como hemos dicho, de magnitud. Esto lo destacamos porque es distinto que el impuesto global de OCDE. Y vamos un poquito a recordar, antes de entrar en este proyecto, el tema de las presunciones, que este es el aspecto que nos interesa hoy enfatizar. Nosotros, cuando hablamos de presunciones, estamos basándonos en un hecho base indicio, en un hecho demostrado, en un hecho conocido, en el hecho que juega como soporte de la presunción, y que a través de un enlace o de un nexo lógico, estos son las presunciones legales o hominis, llegamos al hecho consecuencia presunto, o sea, al hecho demostrado con la presunción, al hecho desconocido. Por lo tanto, se recurre a la presunción, que es un hecho diferente a la afirmación base, a ese hecho base que hemos considerado. Por supuesto que en estos casos es importante la admisión de la posibilidad de desvirtuar el resultado, o sea, el tema de la prueba en sentido contrario. Cuando hablamos de presunciones, nosotros hablamos de presunciones relativas y presunciones absolutas. Las presunciones relativas, lo sabemos, iuris tantum, admiten prueba en contrario, las de iure y de iure, absoluta, no admiten prueba en contrario, y por eso decimos que estas presunciones provocan un estado de indefensión si ese razonamiento lógico aplicado entre el hecho base y el presunto no da una cierta conexión. Por eso decimos que las presunciones iure de iure
la utilización de estas presunciones adquieren mayor dramatismo en materia tributaria, pues el legislador acude a un resolutorio método de no admitir prueba en contrario, cercenando así la posibilidad del contribuyente de utilizarlo ante la administración tributaria en algunos medios jurídicos que puedan estar en su defensa. Desde este punto de vista, la utilización de una presunción iure de iure está relegando el principio de capacidad contributiva. Cuando hablamos de la utilización de las presunciones por parte del legislador, nosotros decimos que como principio general no es objetable que el legislador utilice la técnica de presunciones para establecer el tributo. La necesidad de acudir a estas, en definitiva, es admitida por la doctrina, es receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque, como acá estamos señalando, se ha enfatizado en que para evitar situaciones inicuas su uso debe ser limitado a aquellos casos que existen cuestiones especialísimas que así lo justifiquen. De esta manera, existe una tensión entre la justicia tributaria y la capacidad contributiva, por lo que las presunciones requieren entonces un uso inteligente, concreto y racional. La propia Corte tiene dicho que la presunción legal en el impuesto a las ganancias, en lo que hace a la determinación de la ganancia neta de fuente argentina, del 50% del precio pagado a los productores y transmisiones de radio y televisión, nos referimos en los artículos 13A y C, por las condiciones especialísimas del negocio de película, son presunciones legales admitidas. La Corte ha admitido estas presunciones. Este es el leading case de la Corte del año 2001 en la Asociación de Socios Argentinos de la OIT. Pero es importante destacar que cuando hablamos de presunciones, en realidad nos estamos refiriendo a tres tipos de presunciones. Las presunciones que sirven como medios de prueba, o sea, procesales. A esto no nos referimos. Las presunciones que sirven para determinar impuestos, es el derecho material. Este es el tema que está en cuestión. Y las presunciones para aplicar sanciones, que tampoco nos referimos. De estas tres presunciones, estamos considerando las presunciones que se refieren a los impuestos, o sea, a la determinación de los impuestos. Y junto a las presunciones aparecen las ficciones. En realidad, cuando hablamos de ficciones, estamos hablando de un mecanismo técnico que falsea la realidad o sin falsearla da una respuesta a una necesidad que satisface una necesidad jurídica y que se basa en la fuerza legal. Son mandatos legislativos desplegados en definitiva en el derecho material y su naturaleza es de tipo sustantiva. Se crea entonces una propia verdad jurídica que no tiene en cuenta el hecho ficticio. Tratan como verdadero aquello que es falso y razonan entonces sobre una situación imaginaria o ficta. Acá establecemos una distinción entre lo que es justamente la presunción y la ficción, señalando que ambos apoyan la gestión de la administración tributaria en lo que hace la recaudación fiscal y al combate de la evasión. Pero en el caso de la presunción partimos de un hecho presumido que es probable que se produzca en la realidad jurídica, en cambio en la ficción se da por cierto un hecho que no ha tenido lugar en la realidad, o sea, crea una verdad jurídica distinta a la real. En el caso de la presunción son soportes de la administración tributaria en la actividad probatoria. En el caso de la ficción se da por verdad jurídica lo que no se da en la realidad. En el caso de la presunción, entre dos hechos debe haber una unión,
una deducción, una conexión lógica. En el caso de la ficción, se enlazan dos hechos, aunque uno de esos puede no coincidir con la realidad. Claro, cuando nosotros hablamos de las ficciones y el principio de capacidad contributiva como auténticas declaraciones normativas del derecho, estamos diciendo nuevamente que se crea una realidad distinta a la realidad natural que se toman como base, y acá entonces la necesidad de compararlo contra los principios constitucionales. ¿Cuál es el rol de la justicia en estos casos? Nos podemos preguntar. La justicia ha dicho reiteradas veces que si bien los jueces no tienen la competencia para pronunciarse respecto de la conveniencia o de la equidad de los tributos, sí lo tienen al valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, donde ahí realmente interviene entonces la justicia. Y así aparece el principio de capacidad contributiva, viejos fallos, Navarro Viola de Herrera Vegas, donde la Corte ha manifestado que la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva constituye un requisito indispensable de validez de todo gravamen. Este principio de capacidad contributiva, que es una garantía implícita en la Constitución Nacional y que está dentro del principio de propiedad privada. Nos resulta muy útil recordar, porque hay cierta analogía en el tema, el caso Hermitage de la Corte en el año 2010, vinculado al impuesto a la ganancia mínima presunta, que la recordamos como aquel impuesto que gravaba el 1% de los activos y que tenía un mecanismo de compensación con el impuesto a las ganancias por tratarse de impuestos complementarios. La empresa, en ese caso, había demostrado que en los periodos 95, 96 y 98, a través de una pericia contable, había tenido pérdidas registradas. El juez de primera instancia había denegado el pedido de inconstitucionalidad que había presentado la empresa en base a falta de pruebas, según dijo el juez. Pero cuando esto es apelado ante la alzada, ante la Cámara Federal Contenciosa Administrativa, la Sala Quinta declara la inconstitucionalidad del impuesto justamente basado en la prueba por la ausencia de capacidad contributiva ante pérdidas operativas e impositivas. Llega a la Corte y por 5 votos contra 2 desestima el dictamen de la Procuradora General y señala esta doctrina que siempre recordamos de la Corte, donde dice que la captación de la capacidad contributiva a través de una presunción de renta mínima no es razonable ni equitativa. Dice la Corte, no se tienen en cuenta las particularidades del caso y no se permite prueba en contrario. Se rechaza la presunción legal y se declara la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias mínima presunta basada en la prueba por la existencia de las pérdidas. Hay una disidencia de la Corte donde establece que la presunción legal no es irrazonable y que la capacidad contributiva de los activos como exteriorización de la riqueza sin ser necesario la existencia de ganancias. Luego de esto, 4 años después, Diario Perfil confirma la posición de la Corte. Fíjense que qué fallo importante y cómo esto lo vamos a relacionar justamente con el tema que estamos tratando. Los efectos de esta doctrina nos llevan a la conclusión, entonces, que el impuesto a las ganancias mínima presunta, y en ese caso así lo dijo la Corte, no es inconstitucional en sí mismo, porque la Corte lo declaró en determinados casos en función de la prueba de la inexistencia de la renta.
Y dijo la Corte, no es necesario probar que los activos empresarios no son capaces de probar renta, sino la existencia de pérdidas. Aquí la importancia de la necesidad de la prueba por medios contundentes a través de las pericias de las pérdidas impositivas. Y que de existir quebrantos en periodos anteriores y ganancias en el ejercicio, de forma que ese quebranto anterior es computable, tampoco existiría capacidad contributiva. La doctrina señalada, en definitiva, en los casos de pérdidas impositivas, aún con ganancias contrarias, tiene una posición contraria en algunos fallos, aunque aquí está dividida la jurisprudencia. La administración tributaria después termina acatando el criterio de la Corte basado en pruebas necesarias, y estas pruebas tienen que llevar justamente a las pérdidas contables y pérdidas impositivas. ¿Y qué dice este proyecto que estamos tratando ahora del impuesto a las ganancias mínimas presuntas? Se va a aplicar a sociedades de capital. Fíjense, no hay ningún tipo de distinción respecto de los sujetos. Y acá empezamos a ver la doctrina de la Corte. Se va a aplicar a las empresas que tienen determinada magnitud, y para esto están definidos en función de los ingresos brutos que sean equivalentes como mínimo a las medianas empresas del tramo 2 de la resolución de la CEPIME, la 220 del 19, con sus modificaciones. En este sentido, el impuesto va a ser el 15% de la ganancia contable del balance comercial del periodo fiscal respectivo. Vamos a referirnos a que ese impuesto se va a poder utilizar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias del periodo fiscal. Notemos que esto no es por un año, o sea, esta es una modificación permanente. Inclusive señala el proyecto que el importe que no pueda ser compensado como pago a cuenta, de acuerdo a lo que hemos mencionado, no puede ser trasladado a periodos fiscales siguientes, no puede compensarse con otro impuesto, no puede solicitarse reintegro, ni puede ser transferido a terceros. Esto significa, lisa y llanamente, que en el caso de tener una pérdida impositiva, el impuesto a las ganancias mínimo va a operar como impuesto definitivo. La vigencia está previsto para la publicación del boletín oficial y respecto de los ejercicios fiscales que cierren a partir de esa fecha. Habíamos dicho, la definición de las empresas estaban dados para las empresas medianas tramo 2 en adelante. Aquí recordamos entonces, para las empresas medianas tramo 2, cuáles son las determinadas actividades, cuáles son los montos que están exigidos para su encuadramiento. Pero un hecho que tenemos que distinguir es que para el encuadramiento de las pymes se considera el promedio de los últimos 3 ejercicios o años, excluido el IVA e impuestos internos. Y a su vez se desgrava el 75% de las exportaciones. Reitero, todo esto a los efectos del encuadramiento. En el proyecto se consideran los ingresos brutos correspondientes a las ventas totales anuales del balance comercial, o sea, el ajustado, no el histórico como el encuadramiento para las pymes, y se consideran todos los ingresos sin la desgravación de las exportaciones que está previsto para ese encuadramiento. Habíamos dicho que la base imponible está dado por el resultado contable. Y acá tenemos que advertir que hay tipos de diferencias en las mediciones contables e imposiciones. Justamente la ley de impuesto a las ganancias establece distintos criterios de reconocimiento o medición distintos a los resultados contables. Y tenemos entonces distintos tratamientos especiales para determinados hechos
por el impuesto a las ganancias y por eso hacemos la distinción entre las diferencias temporales y temporarias y las permanentes, o sea, las que no se compensan en el futuro. Respecto de las primeras, hablamos de partidas que se computan contable e impositivamente, pero en distintos periodos, de ahí la temporalidad. Estos dan origen a efectos imponibles porque dan lugar a importes grabados o deducibles porque dan lugar a importes deducibles impositivos, o sea, pérdidas fiscales futuros. En el caso de las permanentes, o sea, las que no se compensan en el futuro, se computan contablemente pero no impositivamente o viceversa. Ejemplo, rentas exentas impositivas, desgravaciones impositivas, gastos no admitidos impositivamente. Esto es para ver un poco entonces el juego de lo que estamos hablando. Conclusiones desde nuestro punto de vista. El impuesto a la ganancia mínima que está en el proyecto se basa en la necesidad de inducir al pago del impuesto a las ganancias, asegurando al fisco la recaudación de un ingreso mínimo, infiriendo la obtención de una rentabilidad, que no es posible derribar mediante prueba en contrario. Por eso nos pareció tan importante recordar la doctrina de la Corte en el caso de Hermitage. En el caso decimos, el impuesto a la ganancia mínima pesa sobre un universo de actividades heterogéneas sin consideración a particularidad alguna y sobre innumerables formas de organización de los recursos humanos. Y esto lo destacamos porque justamente contrario a lo que también estableció la Corte. En tercer lugar, el impuesto a la ganancia mínima supone que todos los sujetos incluidos deben pagar ese impuesto mínimo y para esto el proyecto no da razones fundadas para impedir la prueba de que en el caso concreto no se ha producido la ganancia permitida. Y seguimos con las conclusiones. Hay una marcada desconexión entre el hecho imponible y la base imponible, al grabarse una manifestación de capacidad contributiva presunta con el impuesto mínimo sin hacerse mención de los indicios justificativos de la presunción, otra doctrina de la Corte. Desde nuestro punto de vista, resulta inconstitucional el impuesto al establecer un impuesto mínimo y desatender entonces la existencia de utilidades efectivas, que es lo que en definitiva persigue el impuesto a las ganancias. Y recordamos, si bien la Corte ha justificado en otras ocasiones la existencia de ciertos mecanismos presuntivos, como lo hemos señalado en nuestra presentación, al hacerlo ponderó la existencia de circunstancias excepcionales que no la estamos visualizando en este caso. Por lo tanto, si no median tales circunstancias excepcionales y la ley no se ajusta al criterio de razonabilidad, porque la presunción de derecho no puede desvirtuarse aún en el caso de prueba de pérdidas impositivas, la ley entonces deviene inconstitucional. Bueno, esa es entonces nuestra presentación sobre este proyecto que prontamente también va a tener un trámite parlamentario. Aquí termina. Yo tengo una pregunta de Roberto Murmis que respecto del tema que nos tocó hoy, el proyecto del impuesto a las ganancias mínimas, nos dice que entonces no sería ya un impuesto a las ganancias, sino sería casi un impuesto a los ingresos brutos. Bueno, yo diría de otra forma que este impuesto a las ganancias queda totalmente desnaturalizado por varias razones. Primero, porque se obliga a realizar un pago a cuenta y ese pago a cuenta del 15% se toma en consideración los resultados contables y no los resultados impositivos.
En segundo lugar, porque ese pago a cuenta es definitivo, es decir, si el contribuyente llega a tener un quebranto impositivo en el impuesto a las ganancias, ese pago a cuenta es definitivo, se considera como un impuesto y por lo tanto el contribuyente no tiene ninguna posibilidad de recupero. Desde este punto de vista, hay una clara desnaturalización del impuesto a la ganancia porque ya indudablemente no se está grabando una renta, sino una presunción de renta, y por eso que en nuestra presentación hicimos alusión a la doctrina de la Corte sobre ganancia mínima presunta, que desde nuestro punto de vista sería aplicable por todos los conceptos que hemos desarrollado. Muy bien, hasta acá.